Fuerzas militares de Ucrania y de Rusia acaban de confirmar el impacto hacia el puente de Konar, ubicado en la península de Crimea, un ataque que fue perpetuado con misiles de largo alcance y que va a afectar el tránsito normal entre Crimea y el territorio ucraniano, que precisamente estaban conectados con el puente de Konar, que repito, fue atacado recientemente. Un ataque, peregrinos, sumamente estratégico. Y ustedes seguramente se estarán preguntando, peregrino, ¿por qué es estratégico este puente que conecta Crimea con Ucrania? Pues abróchense los cinturones, peregrinos, porque en el video del día de hoy precisamente vamos a arrancar con este tema y les voy a platicar todos los detalles de por qué para Ucrania el derribamiento de este puente es importante, sobre todo si quiere frustrar la logística para la entrega de poderío militar en el ejército ruso. Rusia y Ucrania confirman que Kiev acaba de golpear el puente de Konar en Crimea, que conecta la península con Ucrania. Además, peregrinos, ambos países también confirmaron que había sido golpeado otro puente mucho más pequeño en la ciudad de Genikech, en la costa noroeste de la península de Crimea, que también la conecta con Ucrania. Los gobernadores prorrusos impuestos por Rusia en la península de Crimea aseguraron que fue Ucrania la culpable de impactar estos dos puentes que conectan la península de Crimea con Ucrania. Aseguran fueron golpeados estos dos puentes con misiles de largo alcance por parte de Ucrania y se vieron en la necesidad, aseguraron los gobernantes prorrusos en Crimea, de cerrar el tránsito en estos dos puentes. Esto mientras daban inicio a las reparaciones. Rusia aseguró que el principal objetivo que pretenden los ucranianos con este tipo de ataques ya lo tienen plenamente identificado. Aseguró Vladimir Putin que lo que Ucrania pretende es cortar las cadenas de suministro y las cadenas de logística del ejército ruso para enviar poderío militar a las primeras líneas del frente. Ya hemos hablado en repetidas ocasiones, peregrinos, que el gobierno ruso se abastece de poderío militar que llega desde Crimea precisamente a través de estos puentes que acaba de dañar Ucrania. Vladimir Putin dijo que ordenó que de forma inmediata se reparen estos dos puentes dañados con misiles ucranianos para evitar el retraso en la entrega de poderío militar a las defensivas rusas, sobre todo ahora que están defendiéndose de la contraofensiva. Según el ejército ruso, identificó los lanzamientos de dos misiles de largo alcance por parte de la Fuerza Aérea Ucraniana y, según dicen, fueron estos misiles, los Storm Shadow británicos, los que impactaron estos dos puentes que, repito, conectan la península de Crimea con Ucrania. Zelensky aseguró que las principales estrategias del ejército ucraniano ya están en marcha y reconoció que una de ellas, por supuesto, que es cortar el suministro y la logística rusa para que las primeras líneas defensivas del ejército ruso en el frente sean debilitadas debido a que no obtienen los recursos militares necesarios para detener la que, dice Zelensky, hasta el momento es una exitosísima contraofensiva. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que Ucrania logre cortar el suministro y la logística de la entrega de poderío militar del ejército ruso que va desde Crimea hasta las primeras líneas del frente del ejército ruso en el este y en el sur de Ucrania, que precisamente se entregan a través de estos puentes que han resultado dañados? Yo soy Alejandro Peregrino, aquí arrancamos. Bienvenidos a un nuevo video de geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Filipinas convoca a embajador chino por el incidente marítimo entre ambas fuerzas militares en el mar de la China Meridional. Y vámonos rápidamente con esta noticia, peregrinos, que tiene que ver con que Filipinas acaba de convocar de manera urgente y de emergencia al embajador chino en el territorio filipino. Esto para que dé explicaciones del por qué un buque militar chino agredió a un buque filipino en el mar de la China Meridional. El gobierno filipino, encabezado por Ferdinand Marcos Jr., aseguró que quiere entrar en charlas diplomáticas directas con el gobierno de Pekín para que le entregue a él directamente una explicación viable y concreta del porqué de este ataque por parte de las Fuerzas Armadas chinas en contra de un buque filipino que navegaba en sus aguas territoriales. El buque
militar chino lanzó disparos con cañones de agua en contra de embarcaciones filipinas en el mar de la China Meridional. Asegura Ferdinand Marcos Jr., el líder filipino, que todo esto se debió en contra de las Fuerzas Armadas filipinas para llevar a cabo unas medidas de represalias por supuestas agresiones en contra de las aguas territoriales del gigante asiático por parte de Filipinas. Pero aseguró Ferdinand Marcos Jr., en ningún momento hemos violentado las aguas territoriales del gigante asiático, mucho menos para que nos agredan con cañones de agua. El incidente ocurrió exactamente el día sábado, peregrinos, cuando la Guardia Costera Filipina escoltaba embarcaciones filipinas con suministros militares, precisamente que iban a ser entregados al personal militar filipino que está estacionado en el banco de arena Ayungin, esto en las islas Spratly, precisamente ubicadas en el mar de la China Meridional. Filipinas dijo que esta agresión por parte de las fuerzas navales chinas fue absolutamente irracional e irresponsable y que todas estas acciones podrían llevar a un enfrentamiento militar directo entre las fuerzas navales de ambos países. China, por su parte, respondió que estas medidas están sumamente sustentadas en que violentaron las aguas territoriales del gigante asiático en el mar de la China Meridional. Hay que recordar, peregrinos, que China reclama como suyo la totalidad de las aguas en el mar de la China Meridional. Sin embargo, países como Filipinas, Brunei, Malasia, Vietnam y por supuesto Taiwán reclaman sus propias aguas territoriales en toda esta región. Y si se preguntan por qué todos estos países están peleando la hegemonía en el mar de la China Meridional, pues recuerden, peregrinos, que por estas aguas atraviesa un comercio anual valuado en miles de millones de dólares. Sin embargo, hay que recordar, peregrinos, que las Naciones Unidas fallaron en contra de China en el año del 2016 en sus reclamos de todo el mar de la China Meridional. Las Naciones Unidas dijeron que las reclamaciones de China no tenían argumentos históricos para reclamar en su totalidad las aguas en el mar de la China Meridional. Filipinas, por otro lado, aseguró que este tipo de acciones lo único que significan es que Filipinas tuvo razón al abrirle las puertas a las Fuerzas Armadas Militares de los Estados Unidos en un nuevo acuerdo. Les recuerdo, peregrinos, que Estados Unidos y Filipinas firmaron recientemente un acuerdo para que Estados Unidos aumente de 1 a 5 bases militares en territorio filipino, precisamente para defender, así lo dice Estados Unidos, a uno de sus socios más cercanos en esta región en contra de China. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que China tiene argumentos para reclamar como suyo en su totalidad el mar de la China Meridional? ¿Creen que con este tipo de acciones, como asegura Ferdinand Marcos Jr., el presidente filipino, lo único que se comprueba es que Filipinas hizo bien al aumentar sus lazos militares con la potencia estadounidense? Ucrania asegura que las conversaciones en Jeddah, Arabia Saudita, fueron sumamente productivas, mientras que Rusia las condena. Y vámonos rápidamente con esta noticia, peregrinos, que tiene que ver con que desde Arabia Saudita culminaron las conversaciones para la paz en Ucrania, conversaciones que aseguraron las fuentes ucranianas fueron sumamente exitosas en los objetivos ucranianos de buscar apoyo del sur global. Hay que decir, peregrinos, que precisamente por esto Rusia condenó estas conversaciones que se celebraron durante este fin de semana en Arabia Saudita, porque aseguraron desde el Kremlin, estas conversaciones no buscan la paz en Ucrania, sino que buscan el apoyo por parte de países del sur global hacia Ucrania y evitar que actúen de forma neutral en este conflicto. Los quieren poner en nuestra contra, así lo aseguraron desde el Kremlin. Más de 40 países, incluidos Estados Unidos, países europeos, la India, China y muchos otros, participaron en estas conversaciones. Sin embargo, peregrinos, y creo que esto es bastante obvio, estas conversaciones no contaron con la presencia de ningún diplomático ni representante por parte de Rusia. Al principio se decía que iban a ser alrededor de 30 países los asistentes. Sin embargo, como se los acabo de mencionar, fueron más de 40 países los asistentes a estas conversaciones. Por lo tanto, Rusia asegura que no va a aceptar nada de lo que se dijo en estas conversaciones para la paz, ya que fue una campaña para favorecer a Ucrania y ganar apoyo en el sur global y no realmente para buscar una salida de paz. Los representantes
líderes ucranianos aseguraron que en estas conversaciones el plan para la paz que ha propuesto Zelensky obtuvo mucha aceptación por parte de los países que asistieron a estas conversaciones. Les recuerdo, peregrinos, que 3 puntos principales de los 10 que presenta Zelensky para llegar a la paz en Ucrania son que Rusia pague todos los daños en las ciudades ucranianas, que saque hasta la última tropa rusa en Ucrania y además que se respeten las fronteras que se delimitaron después de la desintegración de la Unión Soviética, es decir, que Crimea vuelva a ser administrada por el gobierno ucraniano. Especificó el jefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, que varios puntos de este plan de Zelensky fueron abruptamente aceptados por parte de los asistentes. Por su parte, China dijo que podría haber un cambio en su postura con respecto a este tema. Sin embargo, Occidente piensa que es imposible que China se esté refiriendo a que va a condenar a Rusia por su invasión a Ucrania, sino que más bien China podría estar apoyando este tema precisamente de las fronteras que se respeten a favor de Ucrania, es decir, que se respete para Ucrania las fronteras que se delimitaron cuando se extinguió la Unión Soviética. Precisamente Volodymyr Zelensky dijo que todos y cada uno de los países asistentes apoyaron este tema, que Crimea vuelva a pertenecer a Ucrania. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? Les preguntaría, ¿creen que Rusia tiene razón y que estas conversaciones no son de paz, sino una promoción para que Ucrania gane apoyo en el sur global, en esos países que se catalogan como neutrales? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen realmente que todos los países asistentes apoyan el hecho que se respeten las fronteras delimitadas en la extinción de la Unión Soviética y que Crimea vuelva a pertenecer a Ucrania? Y por último les preguntaría, ¿a qué creen que se refiere China cuando asegura que va a cambiar ciertas partes de su postura con respecto a este conflicto? ¿Creen que China dé la vuelta y apoya a Ucrania? Yo la verdad creo que es prácticamente imposible. Rusia afirma haber bombardeado bases militares estratégicas ucranianas. Y vámonos rápidamente con esta noticia, peregrinos, que tiene que ver con que autoridades militares del Kremlin, específicamente Sergei Shoigu, el ministro de la Defensa de Rusia, aseguró que el ejército ruso alcanzó con éxito bases militares estratégicas del ejército ucraniano. El propósito, aseguró Sergei Shoigu, era alcanzar puestos militares ucranianos, almacén de municiones y almacenes de combustible que utiliza el ejército ucraniano para su contraofensiva. Esto, peregrinos, cerca de la región de Kharkov. Ucrania, por otro lado, peregrinos, aseguró que estos objetivos no fueron alcanzados y que derribó 40 de los 50 drones y misiles que lanzaron los rusos. Zelensky dijo que la región de Melnitsky, ubicada en el oeste ucraniano y en donde se encuentra una base aérea importantísima del ejército ucraniano, ha sido siempre, así lo dijo Zelensky, el objetivo que quieren alcanzar los misiles y los drones kamikaze rusos. Pero gracias a nuestros sistemas de defensa aérea alemanes y estadounidenses hemos logrado evitar que esa base aérea importante para nosotros sea atacada por parte de los rusos. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿A quién le creemos? ¿A Ucrania, que asegura estos objetivos no fueron alcanzados? ¿O le creemos a Rusia, que asegura estos objetivos militares, almacenes de municiones, almacenes de combustible y esta base aérea que sí fueron alcanzados supuestamente? ¿Ustedes a quién le creen? Rusia ataca un centro de transfusión de sangre en la región de Kharkov. Y vámonos rápidamente con la quinta noticia de este video, peregrinos, que tiene que ver con que Volodymyr Zelensky se quejó ante las Naciones Unidas debido a un ataque por parte de Rusia con drones kamikaze y misiles balísticos en contra de un centro de transfusión de sangre y de un hospital para las tropas ucranianas que resultan heridas en combate. Esto ubicado en la región de Kharkov, más específicamente en la región de Kupiansk. El ataque a este centro médico, aseguró Zelensky, dejó varios heridos y varias personas sin vida. Por eso queremos que la ONU deje de estar de brazos cruzados y por favor nos ayude a condenar a los criminales de guerra rusos que siguen perpetuando actos atroces en contra de la población civil ucraniana. El ataque fue perpetuado justo después del ataque que les platiqué en la noticia anterior en contra de los objetivos militares ucranianos. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que después de que se termine este conflicto, rusos sean juzgados por crímenes de guerra como de este tipo en contra de civiles inocentes en Ucrania, como
como pide Zelensky, o creen que la historia no va a juzgar a Vladimir Putin y a sus tropas por este tipo de actos. Rusia afirma que derribó drones militares dirigidos a la capital Moscú. Y vámonos rápidamente con esta noticia, peregrinos, que tiene que ver con que las autoridades militares rusas, específicamente Sergei Shoigu, el ministro de la defensa, aseguró que los sistemas de defensa aérea rusos derribaron a drones militares que iban en contra de la capital rusa Moscú. Aseguró Sergei Shoigu, estos drones militares ucranianos tenían como objetivo atacar a nuestra capital y aumentar el terror en nuestra población, pero les prometo a todos los ciudadanos rusos, principalmente a los que habitan nuestra capital Moscú, que están sanos y salvos y que nuestros sistemas de defensa aérea están en alerta para derribar cualquier objetivo que no es de nuestro territorio que intente atacarlos. Les recuerdo, peregrinos, que Zelensky ni ninguna autoridad ucraniana ha reconocido como suyo cualquier ataque en contra del territorio ruso. Lo único que ha dicho Zelensky es que la guerra siempre vuelve a donde comenzó, haciendo referencia a que ahora le está volviendo la guerra a Vladimir Putin y a las ciudades rusas. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que los ucranianos son los que están perpetuando este tipo de ataques en contra de la capital rusa, Moscú? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy, peregrinos. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. No olviden que pueden unirse y suscribirse para obtener beneficios extra como seguidores de la comunidad. Gracias por todo su apoyo, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.